Eran familias normales. En casa se sentían seguros. María. Estaban unidos y vivían felices. Sabían que los estaban vigilando, pero no podían ni imaginarse lo que les iba a suceder aquella noche. Анюша, ты можешь это закончить завтра? Хорошо, папа. Кто там? Проверка документов. Открывайте дверь. Что случилось, начальник? Ты проверь там. Ты останься здесь. Его сюда. Садитесь. Вы Тарасюк Николай? Да. С вами проживает Мария Павловна, Анна Михайловна, Иван и Настя Тарасюк? Да. В соответствии с решением советского правительства, вы и члены вашей семьи подлежите выселению в Сибирь. На вечное поселение за антисоветскую деятельность как активные участники нелегальной секты свидетелей Иеговы. В вашем распоряжении 2 часа. Что мы сделали плохого против государства? У вас есть возможность остаться, если вы подпишете документ о прекращении всякой деятельности с сектой свидетелей Иеговы. Мы не можем этого сделать, начальник. Вам лучше быть выселенными? Мы не хотим быть выселены, но мы не можем отказаться от Бога тоже. Тогда у вас 2 часа. Обыщите дом. Встань, сядь там. Иегова позаботится о нас. Не волнуйся. Иегова будет с нами. Durante 3 noches de abril de 1951, esta escena se repitió una y otra vez por todo el oeste de la Unión Soviética. Miles de familias cristianas, hombres, mujeres y niños fueron metidos en vagones de carga y deportados a Siberia. Esta deportación en masa señaló un momento crítico del ataque ideológico de que fueron objeto los testigos de Jehová durante décadas. Un ataque que puso a prueba su fe. Hoy día, los testigos de Jehová llevan a cabo sus actividades religiosas públicamente en toda la ex Unión Soviética. Predican libremente, pero no siempre fue así. Ahora celebran grandes asambleas religiosas. No obstante, durante casi todo el siglo XX, el poderoso gobierno soviético estaba determinado a acabar con su organización. ¿Por qué? ¿Cómo han sobrevivido y prosperado los testigos en los países de la ex Unión Soviética? Para responder a estas preguntas tenemos que saber un poco de los testigos y su historia.
La denominación Testigos de Jehová procede del nombre bíblico de Dios, Jehová. Para finales del siglo XIX ya había Testigos de Jehová en Rusia. En 1913 las autoridades imperiales reconocieron a los Testigos de Jehová como organización religiosa y les permitieron editar publicaciones y llevar a cabo su actividad misional dentro de las fronteras del Imperio ruso. No obstante, pese a la autorización oficial, la situación religiosa reinante no favorecía dicha labor misional. Rusia era un estado influido por el clero cristiano ortodoxo, de modo que en la esfera espiritual de la sociedad no había mucha oportunidad para otras religiones. Se toleraba a un segundo grupo de religiones: católicos, bautistas, musulmanes y budistas. Luego había un tercer grupo, las religiones intolerables, que abarcaba a prácticamente todas las demás confesiones religiosas. A estas se las perseguía y espiaba y, en general, estaban sometidas a la autoridad de la policía. Pocos años después de la Revolución Comunista que tuvo lugar en 1917, la actitud del gobierno hacia toda religión se hizo más inflexible. Para 1940, la Unión Soviética se había extendido hasta abarcar el oeste de Ucrania, los países bálticos y Moldavia, territorios donde vivían muchos testigos de Jehová. Con esta expansión, la Unión Soviética adquirió de pronto miles de familias de testigos más. Entonces vino la Segunda Guerra Mundial. Muchos ciudadanos soviéticos acabaron recluidos en campos de concentración nazis donde había testigos de Jehová confinados por motivo de su fe. Centenares de presos soviéticos aceptaron las creencias de los testigos. Cuando terminó la guerra, regresaron a sus casas como testigos de Jehová, lo que incrementó la cantidad de testigos en el país. Pero el fin de la guerra no supuso paz para los testigos de Jehová. Ellos creían que la verdad espiritual solo podía proceder de Dios, lo cual estaba en abierta contradicción con el Estado, pues éste se regía por un principio muy distinto que había proclamado Lenin décadas antes. Toda idea religiosa, cualquier idea acerca de cualquier diosesillo, incluso cualquier coqueteo con él, representa una abominación incalificable. Es la más peligrosa de las infamias y el más abominable de los contagios. En aquel tiempo creían que solo había una ideología verdadera, el marxismo-leninismo. Ya lo tenían todo decidido, por eso tenían que luchar contra la religión. Después de la Segunda Guerra Mundial, la hostilidad contra los testigos se intensificó y las detenciones aumentaron increíblemente. Nos interrogaban para averiguar quiénes dirigían la organización, quiénes eran los hermanos responsables. Como yo no les respondía, me golpeaban. Eso hacían. Me golpeaban aquí, aquí, por todas partes. Todos los días me hacían lo mismo. En 1947, a la edad de 19 años, me enviaron junto con otro testigo a la remota región de Kaiski, muy al norte. Habíamos recibido una sentencia de 5 años de prisión. La vida en los campos de trabajos forzados era espantosa en aquel entonces. Había anarquía, hambre y frío. En 1950, cuando me arrestaron, estaba embarazada de 5 meses. Así que mi hijo nació en prisión el 13 de agosto. Los documentos de la Policía de Seguridad indican que de 1947 a 1950 se arrestó a 1.048 testigos. Los testigos de Jehová estaban en una de las peores posiciones de toda Ucrania y la Unión Soviética.
La presión contra la Iglesia Ortodoxa o cualquier otra organización religiosa variaba, pero creo que la que se ejercía contra los testigos de Jehová era mucho más constante. Sin embargo, los arrestos no detuvieron a los testigos como habían esperado las autoridades. Se dieron cuenta de que no bastaba con arrestarlos. A los viejos y a los niños no los habían arrestado, y hasta los niños predicaban. De modo que decidieron buscar un tipo de castigo que aislara por completo de la sociedad a los testigos de Jehová. El 19 de febrero de 1951, Abakumov, el jefe de la Policía de Seguridad, presentó un plan secreto a Stalin. Todos los testigos de Jehová, incluidos bebés y mujeres embarazadas, serían deportados. El nombre en clave del plan era Operación Norte. Stalin lo aprobó. A eso de las 5 de la mañana vinieron unos militares con ametralladoras y perros guardianes. Presentaron unos documentos a mis padres, a mi padre, que decían que nuestra familia iba a ser deportada a Siberia porque éramos miembros de la Organización de los Testigos de Jehová. Nos confiscaron la Biblia, la única Biblia que nos quedaba. Yo estaba preocupada y pregunté, mamá, ¿somos los únicos que tenemos que marcharnos? Ella me respondió, no lo sé. Centenares de familias de testigos llegaron en camiones a las estaciones de ferrocarril de toda la región occidental. Los camiones llegaban con su cargamento. Por aquí entraban. Y los vagones de carga estaban allí. Los 2 primeros camiones avanzaban hasta un vagón. Una de nuestras hermanas estaba embarazada y el agente la insultó, la llamó de todo y se rió de ella. Y así seguían haciéndolo. Conforme iban llenando los vagones, cerraban las puertas. El proceso se repetía una y otra vez. Los testigos fueron arrancados de las casas y los campos que habían pertenecido a sus padres y abuelos por generaciones. Tuvieron que dejar sus fértiles campos y huertos a cambio del duro aislamiento de Siberia. Fueron tiempos difíciles para mis padres. En aquel entonces, Siberia era un lugar que infundía terror y había muchos problemas. En el transcurso de la historia de Rusia, millones de personas fueron deportadas a Siberia por una amplia variedad de cargos. Pero solo los testigos de Jehová fueron deportados en masa como grupo religioso. Cabe destacar que a los testigos se les ofrecía una forma de evitar la deportación. El que estaba encargado de la deportación de nuestra familia era un hombre de buen corazón. Estuvo un buen rato tratando de persuadir a mi padre para que firmara un papel en señal de que renegaba de la Organización de los Testigos de Jehová. Pocos testigos aceptaron la oferta, por no decir ninguno. Como la conversación no produjo los resultados deseados, el agente dijo, «Está bien, pero entonces no tenemos más remedio que deportarlos». Todos, la entera población de testigos de Jehová de Ucrania, Moldavia y los países bálticos fueron deportados a la vez. Se los llevaron a todos juntos. Les dieron un par de horas para empacar sus cosas y los metieron en vagones de carga para recorrer el larguísimo trayecto hasta Siberia. Aquí dentro podía haber más de 40 personas. Aquí teníamos una estufa sobre la que tratábamos de cocinar. Durante la mitad del viaje no nos dieron absolutamente nada de comer. Compartíamos lo que teníamos. Tratábamos de calentar algo. Los hermanos prepararon una letrina. Había un agujero en el rincón, colocaron un cubo, y esas eran todas las comodidades que podían tenerse en aquellas condiciones. Durante 20 días, los trenes recorrieron miles de kilómetros.
a través de montes y praderas, día tras día, noche tras noche. No obstante, pese a todo esto, nuestros hermanos y hermanas se mantuvieron animados, se alentaban unos a otros. Bueno, no quiero decir que siempre estuviéramos sonriendo, pero no teníamos miedo. La gran entereza de los testigos no solo les permitió animarse unos a otros, sino que también sorprendió a sus captores. Siempre les asombraba que cantáramos cánticos. Nos preguntaban, ¿por qué están tan calmados? ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Los llevan a un balneario? ¿A dónde los llevan que se les ve tan tranquilos? Y cuando dejábamos de cantar, los guardias venían y nos decían, bueno, ¿por qué dejaron de cantar? Canten un poco más. El solo hecho de saber que había testigos en trenes cercanos les levantaba el ánimo. Al principio solo oíamos los cánticos de nuestro vagón, pero después, cuando pasaban otros trenes, nos dimos cuenta de que en ellos también había hermanos, pues los oíamos cantar. En otro tren que nos pasaba vimos un letrero que decía Testigos de Jehová. Entonces 3 muchachos escribimos rápidamente nuestro propio letrero y lo colgamos fuera. La gente era fuerte, fuerte de espíritu. Aquella hermana embarazada dio a luz en el tren. Cuando vinieron a hacer el recuento dijeron, miren, otro testigo de Jehová. El largo viaje desde las regiones occidentales finalmente concluyó. Una vez en Siberia, fueron dejando a los testigos en diversos asentamientos a lo largo de las líneas de ferrocarril y les decían que se quedarían allí por el resto de su vida. Las autoridades locales tenían que proporcionarles vivienda, pero ninguna estaba en condiciones. Al principio vivimos en tiendas de campaña. Mi hijo mayor se resfrió. Luego contrajo meningitis y, finalmente, murió. Un año después nos nació otro hijo. Pero surgieron problemas durante el parto y mi esposa necesitaba una operación urgente. La operaron, pero hubo complicaciones. Estuvo sufriendo durante un año, hasta que al final falleció. Con el tiempo nos llevaron a una antigua cárcel. Era terrible. Estaba llena de cucarachas y otros insectos. En Ucrania nunca habíamos visto chinches ni cucarachas. A la mayoría de los testigos, hombres y mujeres, algunos de tan solo 15 años, se les obligó a talar árboles por un mísero jornal. Talar árboles en el invierno siberiano era terrible. En unos minutos se podían congelar las orejas. Hacía frío. Las temperaturas eran de 40, 42 y hasta 50 grados Celsius bajo cero. Era un trabajo durísimo. El calor trajo otras calamidades. Durante el día había muchas moscas, de las que pican, y se te metían en todas partes. En la boca. No podíamos ni abrir la boca. En las orejas. Teníamos la cara tan hinchada que no podíamos reconocernos unos a otros. Me preguntaba si llegaría el día en que pudiera alzar la vista al cielo libremente. Recordábamos a los israelitas que vivían en Egipto y cómo se les obligaba a trabajar. Pedíamos a Dios en oración que fortaleciera nuestra fe para que aquel trabajo que era superior a nuestras fuerzas no nos hiciera flaquear. Las congregaciones siguieron reuniéndose para estudiar la Biblia, pese a estar bajo estrecha vigilancia. Siempre valorábamos nuestras reuniones, pues nos impartían fuerzas, vigor. Aunque estaban proscritas, nunca dejamos de celebrarlas, sin importar las circunstancias.
Si la situación era sumamente difícil, nos reuníamos por la noche o a las 6 de la mañana en grupos de 5 o 7 personas. En el pueblo había un perro y conocía a todos los vecinos y solo ladraba a los extraños. Así que cuando el comandante de policía aparecía por un extremo del pueblo, el perro empezaba a ladrar y nosotros lo escondíamos todo. La muerte de Stalin en 1953 hizo concebir esperanzas de alivio, pero el alivio tardaría mucho en llegar. El nuevo régimen siguió la misma trayectoria. Nos arrestaron y nos sentenciaron. Algunos recibieron una condena de 15 años, yo de 12, otros de 10. La mayoría de los testigos detenidos fueron sentenciados a campos de trabajos forzados. Allí perdieron la limitada libertad de que habían gozado como deportados. En los tribunales no podían esperar un juicio justo, pues ya se había decidido declararlos culpables. Se dictaban sentencias de 10 años sin base alguna. Algunos empleados de los tribunales salían llorando porque veían la injusticia y no podían hacer nada. Aquello nos conmovía. La policía de seguridad ya había dado las órdenes. El tribunal ni siquiera examinaba el caso. El sistema de campos de trabajos forzados se denominaba Dirección General de los Campos, que en ruso se abreviaba con el término Gulag. Millones perecieron en aquellos campos a causa del exceso de trabajo, el frío y la falta de comida. Las duras experiencias vividas en los campos indujeron a muchos prisioneros a escuchar el mensaje de esperanza de los testigos. Con el tiempo, algunos de ellos llegaron a ser testigos. Fyodor Stepanov fue uno de ellos. Pasó hambre y frío. Todos los días veía sacar cadáveres del campo. En cierta ocasión conoció a un testigo. En un momento de la conversación le dije, la fe ha existido por mucho tiempo, pero no ha ayudado a nadie. No hay una fe verdadera. Pero él replicó, hay una fe verdadera, hay una verdad. Y pasó a hablarme de lo que enseña la Biblia. Para entonces, Antonina Fieskova también se había hecho testigo en un campo de mujeres cercano. Un día se le pidió que recogiera unas publicaciones clandestinas de manos de un testigo procedente del campo de hombres. Ella solo sabía que se llamaba Fyodor. Cuando lo vi, el corazón me empezó a palpitar. ¡Qué joven tan agradable!, pensé. Fyodor se acercó a la entrada. Solo me dio la mano, pero al hacerlo me pasó las publicaciones. Nos sonreímos el uno al otro, pero no nos dijimos nada especial. Fyodor y Antonina empezaron a mantener correspondencia a través de los canales clandestinos de los testigos. Y cuando me pusieron en libertad, lo esperé 2 años. Entonces salió y nos casamos. Los 5 meses que estuvimos juntos pasaron volando, me parecieron 5 minutos. Fyodor volvió a ser encarcelado por poseer publicaciones de los testigos. Como se ve en las películas de propaganda contra los testigos, las autoridades oficialmente ateas hicieron todo lo posible por suprimir sus publicaciones bíblicas. A muchos se les había detenido por distribuir dichas publicaciones que habían sido calificadas falsamente de ser de naturaleza política. Quienes vivían aquí, pese a ser ciudadanos de este país, no podían expresar libremente sus opiniones religiosas, no podían satisfacer libremente sus necesidades religiosas. En este sentido, era como si vivieran en un país extranjero dentro de sus propias fronteras. Los testigos de Jehová también se vieron en esa situación. Los testigos, al principio, los pocos que no habían sido deportados, construyeron numerosos búnkeres subterráneos para copiar publicaciones sin ser descubiertos. Algunos tal vez se pregunten qué me impulsó a vivir bajo tierra. Fue precisamente el régimen que existía arriba, en la superficie, lo que me motivó a esconderme bajo tierra. Al principio hacían copias imprimiéndolas a partir de un original entintado a mano.
Pero como la demanda de publicaciones bíblicas aumentaba, empezaron a imprimirlas con clichés y máquinas. La cantidad de testigos de Jehová aumentó y se formaron muchas congregaciones nuevas. Teníamos que proporcionar publicaciones no solo a Ucrania y Moldavia, sino también a Siberia. Cuando quedaba poco oxígeno en el pequeño búnker, Nikolai descansaba hasta que entraba más aire fresco. No era un trabajo fácil, lo reconozco. Durante 7 días o más no salía afuera para nada. Pero en el búnker me sentía libre. Las autoridades estaban obstinadas en descubrir dónde se hacían las publicaciones de los testigos. En Siberia, la policía de seguridad registró en cierta ocasión la casa de Ania Bobchuk, desde las 7 de la mañana hasta las 11:20 de la noche. Incluso excavaron bajo el dormitorio y examinaron la tierra del huerto. Teníamos 2 máquinas de escribir en casa que no lograron encontrar. Estaban escondidas en una porqueriza en la que guardábamos un cerdo grandísimo. Con nosotros era pacífico, pero si se le acercaba algún desconocido, se volvía agresivo. El cerdo se quedó allí de pie, gruñendo a los policías. Los agentes le dijeron a mamá, sujete a ese cerdo. Pero ella les respondió, no es un gatito que pueda tomar en brazos, ¿cómo lo voy a sujetar? Así que no registraron aquella porqueriza y conservamos las 2 máquinas de escribir. Los veíamos como personas normales que cumplían con su deber. Algunos policías, cuando descubrían algo durante los registros y no había otro agente cerca, se reían y nos decían que deberíamos haberlo escondido en un lugar más seguro y luego se marchaban. ¿Por qué estaban los testigos dispuestos a arriesgar la libertad e incluso la vida por sus publicaciones? Porque éstas sustentaban su fe en Dios. Alentaban su esperanza de que Dios traerá un nuevo mundo libre de sufrimiento y muerte. Para los testigos, verse privados de la Biblia y de las publicaciones bíblicas era como verse privados de alimento. Al recién nacido nadie tiene que enseñarle a nutrirse del pecho de su madre. Al oler la leche, toma acción para satisfacer sus necesidades físicas. Nuestro Creador implantó en nosotros las mismas necesidades espirituales. Todos las tenemos. Pero imprimir publicaciones clandestinamente era peligroso, sobre todo en la década de 1950. Cuando la policía estaba cercando una de las imprentas, Nikolai Dubovinsky trató de escapar por una ventana. Me acerqué a la ventana, pero ya había afuera un policía. Di la vuelta, salí por otra ventana y me dirigí a la carretera. Salieron de la casa y se pusieron a perseguirme. Entonces empezaron a disparar. Me hirieron, pero solo en la mano. Como se les acabaron las balas, esta vez también pude escapar. Pero más adelante, Nikolai fue arrestado y sentenciado a muerte. Después le conmutaron la sentencia por 25 años de reclusión en los gulags. Nikita Khrushchev, quien acabó siendo el sucesor de Stalin, hizo grandes reformas. Desmanteló gran parte del sistema penitenciario de los gulags y restringió la autoridad de la policía de seguridad, pero prosiguió con el ataque contra los testigos de Jehová. Es difícil explicar el período antirreligioso de Khrushchev. A ese período histórico lo denominamos el deshielo de Khrushchev. Pero en lo que tiene que ver con la religión, fue una típica escarcha, por no decir una verdadera helada. Bajo el gobierno de Khrushchev, se establecieron campos de rehabilitación especiales concebidos para hacer que los reclusos abandonaran sus creencias. En 1960 se encerró a centenares de testigos, hombres y mujeres, en ese tipo de campos cerca de Saransk. Unos supervivientes de aquellos campos relatan sus experiencias a testigos más jóvenes. ¿Por qué lo hicieron? Para coordinar su guerra ideológica contra nosotros. Y estudiaron el efecto que producía en nosotros. Si cedíamos poco a poco a aquella reeducación o no. Casi todos los fines de semana venía a vernos un agente del Gulag y trataba de presionarnos, de persuadirnos. Sembraban dudas y desconfianza para debilitar la fe de los hermanos y las hermanas.
Una medida de presión que utilizaban a veces era negarles el derecho de mantener correspondencia con la familia. Llevaba 2 años sin recibir ninguna carta, y de pronto recibí una. Mi esposa y mi hijo venían a visitarme. No conocí a mi hijo, pues había nacido después de mi partida. El agente dijo: Nikolai, aquí tiene papel y pluma. No pedimos nada de usted. Va a reunirse con su esposa y será libre. Fírmelo. Yo respondí: jamás lo haré. ¿Está dispuesto a cumplir la condena completa y luego otra a continuación? Sí, hasta la misma muerte. En el fondo, lo que hacían era tratar de sobornarte con tu propia esposa. O te ofrecían dinero, un apartamento en Moscú, un automóvil, lo que fuera, montañas de oro, si consentías en firmar aquel papel. El documento era una renuncia de tu fe. Los campos parecían impenetrables y los cacheos eran frecuentes. Aún así, los testigos recibían sus publicaciones. El KGB me llamó y me preguntó: ¿cómo consiguieron introducir la atalaya en un campo protegido con 3 hileras de alambre de púas en tan solo 3 meses? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen su atalaya? Los reclusos testigos obtenían las publicaciones con la ayuda de personas de fuera que visitaban los campos, testigos y no testigos. Entonces las copiaban a mano, incluidas la Biblia entera y la Atalaya, su revista principal. Pero Ravliuk no reveló el secreto. Yo respondí: agente, ¿usted cree lo que dice la Biblia sobre un cuervo que alimentó a un profeta de Jehová? Lo he leído, conozco el relato. ¿Pero lo cree? Bueno, ¿qué puedo decir? No sé. Tal vez sucedió. Entonces, ¿por qué no cree que el mismo cuervo nos puede traer la atalaya a este campo? Como es lógico, no se lo creyó. No recuerdo ni una sola ocasión en que alguien se quejara de falta de publicaciones. Eso solo podemos agradecérselo a Jehová. La fecha más importante para los testigos era la conmemoración anual de la muerte de Cristo, la cual celebraban pasando pan sin levadura y vino. Aunque las autoridades de los campos trataban de impedirlo, los testigos celebraban la conmemoración fielmente. En 1961, más de 300 testigos se reunieron en un comedor del campo al concluir la jornada de trabajo. Nos sentamos y nos pusimos a hablar y reír para no dar la impresión de que aquel era un día especial para nosotros. Teníamos un poco de pan sin levadura que habíamos hecho en el campo. No sé quién consiguió el vino. La mesa era grande. Y los hermanos que dieron los discursos se sentaron a un lado de ella. Fue una ocasión muy fortalecedora desde el punto de vista espiritual. Cuando ya estaban concluyendo, un informante los descubrió. Nikolai y otros presuntos dirigentes de los testigos fueron trasladados del campo de trabajos forzados a una atestada celda, donde sus raciones de comida, ya escasas, fueron reducidas aún más. Víctor Gutschmidt fue otro testigo al que por causa de su fe lo separaron de su familia y lo recluyeron en campos de rehabilitación. Cuando partía, mi esposo me dijo: ahora serás el hombre y la mujer, papá y mamá. Me besó y se marchó. Estuvo fuera 10 años completos. Pese a que durante sus años de prisión estuvo enfermo casi de continuo, Víctor no dejó de fortalecer a su familia. Les enviaba cartas animadoras y tarjetas postales que él mismo había dibujado. A cada una, a mamá y a nosotras, nos escribía una historia o algo interesante de la naturaleza o nos contaba algún descubrimiento que había leído en una revista científica. Mediante estas tarjetas, Víctor siguió desempeñando su función de padre, instruyendo y educando a sus hijas. Como yo había aprendido la verdad, sabía que era la senda correcta y quería que mis hijas tomaran la misma senda de la verdad. Queridas Irinita y Yulita, aprendan lo que es justo, bueno y humano. Que su infancia esté llena de amor. Tienen que ser consecuentes consigo mismas, saber observar la naturaleza
y descubrir la verdad y la belleza. De esa manera se aprende a amar, a pensar. Los censores del campo no le permitían escribir ni dibujar nada relacionado con Dios, pero su esposa y sus hijas entendían el significado de sus cartas. Tan pronto como recibíamos estas postales, las relacionábamos con temas bíblicos. Por ejemplo, cuando aludían a la belleza de la naturaleza, los bosques, los ríos, inmediatamente leía Isaías, capítulo 65. Una tierra tan hermosa. Y las niñas amaban muchísimo a Dios desde su tierna infancia. Entonces mamá oraba con nosotras y nosotras llorábamos. No hay duda de que estas tarjetas influyeron mucho en nuestra crianza. El intento de reeducar a los testigos fracasó. Los campos finalmente se desmantelaron. La mayoría de los testigos fueron puestos en libertad y Víctor Gutschmidt regresó al lado de su familia. Lo único que logran las tribulaciones y la persecución es fortalecer la vida espiritual de una persona. Por eso los relatos de persecución y de personas que habían sido encerradas en los campos por su fe, y muchos testigos de Jehová acabaron en esos campos, me infundían respeto. Una persona sufría por su fe. Esto me infundía respeto y admiración. A principios de la década de 1960, muchos testigos deportados pudieron mudarse a mejores casas, pero el gobierno siguió ejerciendo presión ideológica sobre ellos. A los padres testigos se les prohibía enseñar sus creencias a sus propios hijos. Fyodor Shitnikov fue separado de sus padres por este motivo. A mi hermano menor, Vladimir, y a mí nos llevaron por la fuerza a un orfanato. Vinieron unos policías y nos llevaron consigo. Estaba claro que lo que pretendían con todo aquello era asustarnos, destruir nuestra fe para que dejásemos de servir a Dios. Las autoridades se habían dado cuenta de que no podían reeducar a los testigos adultos, pero todavía trataban de poner de su lado a los niños testigos mediante el adoctrinamiento. A partir de 1961, cuando el cosmonauta ruso Yuri Gagarin efectuó por primera vez una órbita alrededor de la Tierra, la televisión soviética emitió muchos programas que fomentaban el ateísmo. El hecho de que Gagarin no viera a ningún dios se presentó como prueba de que Dios no existe. El director me llamó y me dijo, «Ya lo has visto, Vasily. Ahora no puedes ir a ninguna parte para encontrar a Dios. Dios no existe. Gagarin voló por todas partes y no encontró nada. No vio a Dios». Yo le pregunté, «Sergei Yevgenievich, ¿cómo se imagina usted a Dios? ¿Cree que es como usted, sentado detrás de un escritorio en una oficina, como un ser humano al que podemos ver y tocar?» Aunque los testigos tuvieran un magnífico expediente académico, solo se les permitía cursar los estudios más elementales. Un testigo no podía ser maestro ni encargarse de actividades culturales o educativas, solo podía hacer trabajo físico. Estuve 2 años tratando de ingresar en algún centro universitario o instituto politécnico, pero por muchos exámenes que aprobara, no me aceptaban. Al final, un hombre mayor del tribunal de examinadores se me acercó, me llevó a un lado y me dijo, «Consíguete un empleo, joven. Nadie va a aceptarte en ninguna escuela con la clase de expediente que tienes».